Este día yo quiero, vamos a hacer una pequeña pausa en este día precisamente de la serie que traíamos predicando, que es el todo suficiente para la vida diaria, precisamente tomado del Sermón del Monte o basado en el Sermón del Monte, porque quiero hablar con ustedes precisamente una pequeña reflexión acerca de lo que en esta semana nosotros debemos de valorar, y es la muerte y la resurrección de Jesús. Pero precisamente este día quiero hablar acerca del gozo que le dio al Padre en quebrantar a su Hijo Jesús. Y es que eso lo dice la Escritura claramente, y es algo que es digno de ser entendido, digno de ser alabado de parte de nosotros hacia Dios. Pero también invitarlos a que el día miércoles se va a hablar específicamente ya acerca de ciertos aspectos de la pasión de Jesús. Luego el día domingo vamos a hablar acerca de la resurrección, y el domingo en la tarde vamos a celebrar precisamente el culto de fe y adoración, y el cual todos están invitados y llamados por Dios a congregarse, ya que vamos a celebrar, ¿qué vamos a celebrar también? Santa Cena. Y mire, si hay una semana en donde toma sentido real la Santa Cena, es en esta semana, porque recuerde que la Santa Cena Jesús la instituyó específicamente el día jueves, precisamente el jueves de esta semana. Para Navidad, para el nacimiento de Jesús no tenemos fecha exacta, pero para esta semana sí. Y precisamente Jesús inauguró la Santa Cena el día jueves. Nosotros la vamos a hacer el día domingo. Así que si hay una semana en el año en donde tenemos que aceptar la invitación de Dios de venir a tomar Santa Cena, es el próximo domingo. Así que yo los invito a que vengan con toda conciencia a celebrar precisamente esa Santa Cena, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, pero también venir con un corazón dispuesto a ser derramado delante de nuestro Señor. Amén. También decirles que por favor durante este día oren también. El día de ayer se fueron los hombres de esta iglesia a un retiro. Hoy vienen, hoy regresan. También, si usted puede ver, hay menos siervos de alabanza en estos cultos, en los cultos de este fin de semana, porque también algunos están colaborando con el ministerio de hombres. Y hoy se fueron todos los jóvenes, casi como a las 7 de la mañana, se fueron a su retiro. Fueron una cantidad bien grande de jóvenes. Y también el día martes que se van los otros jóvenes, ¿verdad? Miércoles, el otro grupo de jóvenes ya mayores de la iglesia, es decir, a partir de ahora hasta viernes, precisamente están en retiro los jóvenes de esta iglesia, por lo cual también les pedimos sus oraciones, para que Dios obviamente les ministre a cada uno de ellos. Amén. ¿Cuántos van a orar por los jóvenes de esta iglesia? Amén. Y también por los hombres, obviamente, en lo que resta del día, para que también Dios les pueda seguir hablando a esas cabezas de hogar, ¿verdad? No cabezones, fíjense. Algunos pensaron que eso iba a decir, ¿verdad? No, pues no. Esas cabezas de hogar, ¿verdad? Que Dios les bendiga y les ayude y les ilumine a cada uno de ellos. Amén. ¿Cómo se llama el sermón de esta mañana? Pues se titula El placer de Dios en someter a padecimiento a Jesús. Hace como un año, mi hija Isabela me preguntó, mira papi, me dice, ¿cómo es que Dios puede ser justo? ¿Cómo es que Él es justo? Oiga bien la pregunta. ¿Cómo es que Él es justo sin dejar de ser misericordioso? Me dijo. Y me pregunta a ella, es que yo entiendo que la justicia de Dios es lo que hace que Él castigue el pecado. Pero por otro lado dice la Biblia que Dios es misericordioso. Y mi hija me preguntó, ¿cómo es que Dios puede ser justo sin dejar de ser misericordioso? ¿O cómo puede ser misericordioso sin dejar de ser justo? Y es que la pregunta de ella es una pregunta no solamente filosófica, bíblica, sino que es completamente teológica. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta de los atributos de Dios. Ella, por solo entender estos atributos, se hizo una pregunta que es válida y que precisamente es el centro de lo que esta semana nosotros celebramos los cristianos en todo el mundo. Por un lado, nosotros vemos que porque Dios es glorioso, amén, Él defiende su gloria, Él la defiende. Y por lo tanto, porque Él defiende su gloria y tiene el derecho de defenderla, y por lo
por cuanto Dios es justo en hacer eso, es que Él odia el pecado y aborrece al pecador. En la Biblia no se menciona de que Dios ama necesariamente al pecador como tal, sino que Dios aborrece al pecador. Él ama su creación, pero entendamos el calificativo, entendamos precisamente el adjetivo. Dios aborrece al pecador, lo dice toda la Biblia, Antiguo Testamento específicamente, y Dios odia el pecado. Por lo tanto, Dios no puede habitar juntamente con el pecado por cuanto Él es santo y Él es justo. Amén. Amén, mi familia. Y si no me cree, leamos el Salmo capítulo 5, versículo 4, entre cientos versículos que hablan acerca del aborrecimiento de Dios con respecto al pecado. Dice así: porque tú no eres un Dios que se complace en la impiedad, la maldad no habita contigo. Dios no se complace en la impiedad, Dios no se complace en la maldad, Dios se complace en la justicia, en la santidad. La razón por la cual Dios disciplina y la razón por la cual Dios ejerce castigo sobre las naciones es a causa del pecado. Porque recuerde que el pecado no es solamente una burla a Dios. Dios no es un niño caprichoso que si usted le saca la lengua, Él lo va a acabar a usted. No. Entendamos lo que es el pecado. El pecado es la transgresión directa a la santidad y a la justicia de Dios. Es una transgresión directa a su justicia. Y Dios es tan glorioso, Él es glorioso en sí mismo, que Él defiende su gloria. Es parte de sus atributos, defender su gloria. Precisamente por eso es que Dios mantiene una ira santa todo el tiempo en contra del pecado. Entonces, es interesante entender que por un lado, Dios es un Dios justo. Amén. Y por lo tanto, dice, Él no se complace en la impiedad. Él no se complace en la maldad. En Él no hay tinieblas. No puede haber comunión entre Cristo y Belial. No existe eso en la Escritura. Dios no tiene nada que ver con Satanás ni con el pecado. Pero resulta que así como Dios no se complace en la maldad, sino que se complace en la justicia, la Biblia también nos enseña de que Dios es un Dios misericordioso, que Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Él quiere que ese pecador que Él aborrece se salve. Y es lo interesante de la Escritura. Miqueas capítulo 7, versículo 18, dijo el profeta de la siguiente manera: ¿qué Dios hay como tú, que pasa por alto la transgresión? No retuvo para siempre su indignación, porque se complace en la compasión. Así como Dios se complace en hacer justicia, también Dios se complace en practicar ¿el qué? La compasión. ¿En qué también Dios se agrada? ¿En qué Dios se complace? En otorgar ¿qué? Compasión, en ser un Dios compasivo. Y este es precisamente el punto de la pregunta de mi hija que me hizo hace un año atrás. ¿Cómo es posible, papá?, me dijo, que Dios castiga al pecador, pero a la vez dice la Escritura que Él quiere salvarlo? ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso es un Dios dual? ¿Acaso es hipócrita Dios? Bueno, ¿y a qué palabra de Dios le creemos entonces? ¿A qué porción? Precisamente porque Dios es un Dios justo y porque Dios es un Dios compasivo y misericordioso, es que el lugar en donde nosotros vemos que ambos deseos de Dios, de castigar el pecado y de salvar al pecador, si hay un lugar en donde estos dos deseos se unen, es precisamente en la cruz. Si hay un lugar en donde nosotros podemos admirar la gloriosa justicia de Dios y la gloriosa misericordia de Dios, es en la cruz de Jesucristo. Precisamente es en la cruz en donde nosotros podemos ver cómo Dios ejerce su justicia, cómo Él aborrece el pecado, cómo Él aborrecía al pecador, pero también su deseo de salvar a los mismos pecadores, otorgándoles amor, oportunidad de salvación a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Precisamente es en la muerte y en la resurrección de Jesús que Dios satisfació precisamente su justicia y a la vez su misericordia.
Fue en la cruz de Calvario donde Él se complació en castigar el pecado, pero también se complació en salvar al pecador. La razón por la cual nosotros debemos de celebrar y entender y meditar en esta semana tan hermosa y durante toda nuestra vida con respecto a la cruz es precisamente esto. Es que en la cruz Dios se complació a sí mismo, castigando el pecado como su ira quería castigarlo, pero a la vez ofreciendo salvación al mundo como Él quería salvarlo, a través de la fe en Jesucristo de manera gratuita para los seres humanos. Por eso es que dice Isaías 53, versículo 10 de la siguiente manera. Prestemos atención a uno de los versículos más hermosos que realmente aparece en la Biblia, aunque obviamente para Jesús su muerte como tal físicamente no lo fue así. Dice así la Escritura: Plugo al Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor triunfará en su mano. Porque dice la Escritura: plugo al Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Es decir, que a Dios le complació, le causó placer quebrantar y someter a padecimiento a su Hijo. Luego dice: cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá entonces ¿el qué? A su descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor triunfará ¿en dónde? En la mano del Mesías. Lo que el versículo está diciendo es que el deleite de Dios en defender su gloria y el deleite de Dios en practicar la justicia hacia el pecador se hace un solo placer, precisamente santo, en el quebrantamiento y en someter a padecimiento a su Hijo precisamente en la cruz del Calvario. ¡Qué impresionante! Si algo nosotros tenemos que valorar es el valor que tiene ante los ojos de Dios la cruz del Calvario. No solamente ante nosotros, no, ante Dios. Cómo Él mira la cruz. Es que dice la Escritura que Él se complació en someter en padecimiento a Jesús. Él se complació en quebrantarlo. Ahora, ¿qué significa esto? Este versículo es tan interesante y hay muchas cosas que se pueden hablar de él, pero quiero responder rápidamente con dos puntos importantes. ¿Qué significa esto realmente? Que a Dios le plació quebrantar y someter a padecimiento a Cristo Jesús. Una de las cosas que significa es que Cristo Jesús fue quebrantado por voluntad del Padre. Y eso es algo importante que tenemos que entenderlo. No es que Jesús fue sorprendido por los seres humanos. No es que los seres humanos le arrebataron la vida a Jesús. Jesús mismo dijo: a mí nadie me arrebata mi vida, dijo Jesús. Nadie me la arrebata. Yo la pongo por decisión propia, dice. Por voluntad de mi Padre. Si algo nosotros podemos ver y entender en este versículo, es que si Jesús padeció esa muerte cruenta que Él padeció, es porque fue voluntad del Padre. Hay un versículo en donde, bien interesante, se resume perfectamente aquella pregunta también teológica, que ¿quién mató a Jesús? ¿Quién fue el que mató a Jesús realmente? Pues la Biblia dice que hay 3 participantes de la muerte de Jesús. Y hay un versículo que resume los 3 precisamente. ¿Y qué dice la Escritura? Hechos capítulo 2, versículo 22 al 23, dice así la palabra del Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas, que Dios hizo por medio de él entre vosotros. Como también vosotros sabéis, a este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. 3 son los que participan de la muerte de Jesús. Dice la Escritura: a este, es decir, a Cristo, a Jesús, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de ¿quién? ¿Quién lo entregó al mundo? Dios. Ahora, ¿quién lo llevó a la cruz? Los judíos. Dice: matasteis por mano de inicuo. ¿Cómo? Crucificándolo. Cuando viene
y el gobernador se los ofrece al pueblo judío y le dice: escojan ustedes a quién quieren salvar hoy en tiempo de Pascua, o a Barrabás o a Jesús. ¿Qué eligió el pueblo? A Barrabás. Entonces, ¿quién mandó a ser crucificado a Jesús? El pueblo judío. Por eso es que ellos gritaron: que la sangre de él sea sobre nosotros. Quiero que entienda que ellos mandaron a la cruz a Jesús. Fueron ellos. Ahora, ¿quién clavó a Jesús en la cruz? ¿Fueron los judíos o los romanos? Por eso dice, es decir, los judíos, ustedes mataron a Jesús, pero ¿por manos de quiénes? De inicuos. Y usted puede ver ahí, precisamente, hay otros versículos más, obviamente, en donde podemos ver claramente que hay tres los que participan en la muerte de Jesús. El Padre, quien lo envió a morir a este mundo. Los judíos, quienes con odio lo mandaron a la cruz, orquestado precisamente por los escribas y fariseos. Y los romanos, quienes con gusto lo crucificaron. Tenemos que entender entonces que Jesús, cuando vino a este mundo, no es que alguien le arrebató a él la vida, sino que él la entregó a sí mismo, precisamente por voluntad ¿de quién? Del Padre. Por eso es que dice Romanos capítulo 8, versículo 32 lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que ¿qué? Lo entregó. ¿Y por qué lo entregó? Por todos nosotros. Qué hermoso es entender, en primer lugar, de que si Cristo vino a este mundo y Él murió con una muerte tan cruenta y la más sádica de todas. ¿Y por qué digo sádica? Usted puede decir: pero mire, pastor, probablemente hay otro tipo de muerte que pueden ser sádicas. Probablemente. Pero el problema es que Jesús fue un justo. Él fue el único justo. Él fue santo, Él es justo. Él no merecía morir. Ha sido la muerte más sádica, más cruenta de toda la historia. Porque el justo fue muerto de manera injusta, por inicuos, por impíos. ¿Pero y por qué lo hizo? Por voluntad del Padre. Y lo hizo por nosotros. El Padre lo entregó por todos nosotros. Y es lo que dice la Escritura. Ahora bien, ¿por qué el Padre lo hizo así? ¿Por qué el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros? Dice Isaías 53, una vez más, versículo 10. Plugó al Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor triunfará en su mano. Plugo al Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento. ¿Por qué el Padre lo envió? Porque eso le causaba placer a Él mismo. Es que a Dios le causó placer enviar a su Hijo precisamente a morir. Y esto tenemos que entenderlo claramente. Mire, entendamos esto. Y entendámoslo porque dice la Escritura: plugo al Señor quebrantarlo, y no solamente eso, que también le complació a Dios someterlo a ¿qué? A padecimiento. Y entendamos esa frase que significa someterlo a padecimiento. Significa que Dios no solamente lo quebrantó, sino que lo sometió a toda clase de sufrimiento. De esta misma palabra padecimiento es cuando usted está enfermo, usted está padeciendo una enfermedad. ¿Es agradable padecer una enfermedad? ¿Es agradable al cuerpo humano? No. Entonces entendamos algo. La frase someterlo a padecimiento dice que Dios no solamente lo aplastó en el sentido de que Él fue crucificado y fue muerto en una cruz, sino que para que Él muriera, lo que Dios determinó es que Él sufriera un insoportable y doloroso, inconcebible dolor todo el tiempo. Lo que a Dios le complació no solamente fue precisamente, dice Él, quebrantarlo, sino someterlo a padecimiento. Es que Jesús realmente, su dolor fue insoportable para nosotros, pero Él lo pudo soportar. Esa pequeña frase, someterlo a padecimiento, significa que Jesús no solamente fue aplastado por el dedo de Dios, sino que Jesús
fue aplastado agónicamente, dolorosamente, terriblemente, por un largo tiempo. Desde la hora sexta a la hora novena, más de 6 horas pasó en la cruz padeciendo Jesús, sin tomar en cuenta el recorrido que él hizo cargando la cruz. Solo en la cruz son 6 horas. Y quiero que entienda que eso no fue la muerte de un mártir como algunos puedan pensar. Que esa fue la muerte de un mártir. No, tiene que entender que ningún mártir en la historia del cristianismo ha muerto como Jesús murió. ¿En qué sentido? Aunque la historia demuestra que los mártires murieron de formas muy feas, como en la hoguera, desmembrados por bestias, a espada, decapitados, sangrando todo el tiempo por un largo rato, aunque ellos sufrieron toda clase de atrocidades en sus muertes, ser echados aceite hirviendo sobre sus cuerpos hasta que murieran quemados de dolor, aunque ellos sufrieron todo eso, ¿sabe qué es lo que cuenta la historia? Que ellos morían con canciones en sus labios, que ellos morían dando testimonio de que Jesús era su amo y su Señor. Ellos morían gritando que ellos eran esclavos de Cristo y se sentían privilegiados de morir de esa manera por causa del Señor. Ellos murieron con esperanza en sus corazones, alegres, bajo las dulces comodidades de la gracia en la hora de la muerte de un cristiano. Ellos murieron saboreando la gracia, sin importar las bestias que estaban a su lado. Ellos morían descansando en la gracia de Dios. Pero cuando Jesús murió, vemos que Él murió bajo los terrores implacables e incesantes que la ley exigía que el pecador tenía que morir. Jesús murió bajo la ira de Dios. Los mártires han muerto bajo la gracia de Dios, pero Jesús murió bajo la ira de Dios. Dios descargó toda su ira con Él. El justo por los injustos. A Jesús se le hizo pecado. Él no murió en la gracia del Padre. Él murió bajo la ira del Padre, bajo la ira de Dios. Es lo que dice la Escritura. Él murió bajo esa ira divina, sin paliativos, sin comodidades, soportando toda la furia de Dios. Él degustó precisamente lo infernal de la soledad. Dios mío, ¿por qué me has? Jamás un mártir ha dicho esas palabras mientras está muriendo, jamás. Jesús no fue un mártir. Él es el Salvador del mundo. Y la muerte de Él no se compara con ninguna otra muerte. Y no me refiero al dolor que Él sufrió. Me refiero a toda la ira que soportó del Padre. Por amor a usted y por amor a mí. En una semana como esta. Ningún creyente jamás ha muerto así. Ningún creyente. Cuando un creyente muere, no importa el tipo de sufrimiento que uno tenga, eso dura unos segundos. Siempre se degusta a la hora de la muerte de un cristiano la gracia de nuestro Señor. Yo no sé si usted vio el video completo de los 21 mártires que fueron asesinados hace 2 meses, probablemente 1 mes y medio atrás. Yo lo vi, es terrible, da un dolor de estómago. Pero es interesante que mientras estaban cortando las cabezas, los musulmanes estaban cantando al Señor. Otros estaban orando. Ninguno estaba llorando. Ninguno gritó. ¿Sabe usted que ninguno gritó? Ni uno. Y perdón lo que le voy a decir. Mientras el cuchillo estaba siendo pasado y le estaban arrancando la cabeza, todavía estaba así hablando. Y llegándole, y con último suspiro solo quedan cantando, orando, ni un solo grito, dándole gracias a Dios, porque por su sangre derramada, por no negar al Evangelio y a Jesucristo como Señor, ellos tienen una corona ganada en el cielo. Yo les quiero recordar algo. Todos nosotros caminamos como cristianos todos los días sobre la sangre derramada en el pavimento, en el camino que han derramado los mártires en la historia. Pues aún con todas sus muertes, no se compara con la muerte de Jesús, porque Él sí recibió
la ira del Padre. Ahora, hay una pregunta que surge en todo esto. Pero pastor, ¿cómo el Padre puede deleitarse en esto? ¿Es acaso que el Padre se deleitó en el dolor de Jesús? ¿Acaso Él es un Dios sádico? Porque muchos ateos así han calificado a Dios el Padre, porque para ellos esta es una teoría. Y ellos dicen, ¿cómo el Padre puede enviar al Hijo a la cruz? Entonces significa que eso se llama sadismo. O sea que Dios es un Dios sádico. No. Ante la pregunta, ¿cómo Dios pudo encontrar placer en quebrantar a su propio Hijo? Para entender eso, tenemos que entender qué fue lo que a Dios le causó placer. Y si algo nos enseña la Biblia, es que a Dios no le plació el dolor de su Hijo, sino que Dios se complació con el logro, con lo que iba a lograr mediante el quebrantamiento de su Hijo. Quiero que entendamos algo. ¿Cómo el Padre puede deleitarse en esto? Por lo que Jesús logró mediante su muerte y su resurrección. Eso es lo que complació al Padre. Una vez más dice Isaías 53, versículo 10 lo siguiente. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio. No, Isaías 53, 10. Plugo al Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor triunfará en su mano. Quiero que entendamos que nuestro Dios no es un Dios sádico. Él no se complació jamás en el dolor que Jesús sufrió. El Padre no se complació en el sufrimiento de Jesús, sino en el resultado o en la meta o en el logro que iba a lograr precisamente este sufrimiento en la cruz. Es decir, que Dios tuviera éxito o triunfara la voluntad de Dios en la mano de su Hijo. No sé si me estoy dando a entender, mi familia. Dios no se complació en el dolor de Jesús, se complació en lo que la muerte y la resurrección de Jesús trajo a la gloria de Él. Él se complació en que, por eso dice al final del versículo, en lo que Él se complació es que la voluntad de Dios triunfó en la muerte de Jesús. La voluntad del Padre triunfó en la muerte y en la resurrección de Jesús. Es lo que le causó placer al Padre, no en ver el sufrimiento de su Hijo. Lo que le causó placer es lo que se logró mediante esa muerte. El deleite de Dios, es decir, el placer de Dios en aplastar a su Hijo, nunca estuvo en el dolor, pero sí está en el propósito de la muerte y la resurrección de Jesús. No estuvo en la agonía, estuvo en lo que logró la agonía. El deleite del Padre entonces nunca estuvo en el sufrimiento de Jesucristo, sino en la salvación de sus escogidos por medio de la muerte de ese Cristo. Amén, mi familia. Por eso dice el versículo, cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá por fin Dios ¿a quién? A su descendencia. Eso es lo que le causó placer, que por la muerte de Jesús ahora Dios puede tener hijos. Él tiene ahora hijos. Él tiene la iglesia. Es por ese placer que Él quebrantó a su Hijo. Dios no es un Dios sádico que se deleite en el dolor de los seres humanos. Él se compadece de nosotros en todo ahora, como buen sumo sacerdote. En lo que Dios se complace precisamente es en aquello que Dios logra a través del padecimiento. Claro que sufrimos en este mundo, pero gloria a Dios sea por el sufrimiento, no por el dolor, por lo que Dios logra en nosotros después de ser quebrantados cada uno de nosotros. Y en lo que Dios se complació en Jesús. Por eso dice que se complació en quebrantarlo. Precisamente cuando se ha puesto su vida en sacrificio expiatorio, Dios verá a su descendencia, a todos sus hijos. El dolor y la agonía eran necesarios para pagar a la ley. Y eso entendámoslo. La ley exigía la muerte del pecador, porque la paga del pecado es muerte. Jesús no pudo haber muerto de otra manera. De nada hubiera servido que Él muriera de anciano. La paga del pecado es muerte. La ley exigía derramamiento de sangre. Por eso Él que derramó toda su sangre, porque la ley lo exigía. Quiero que entienda que el dolor y la agonía de Jesucristo era necesario para pagarle a la ley cuanto se le debía
por todos los pecados de todos los seres humanos, pasados, presentes y futuros. Pero eso sí, una vez pagado, ahora todo aquel que cree en ese Mesías ya resucitado, todos sus pecados le son ¿qué? Perdonados. Y la culpa es redimida. ¿Por qué? Quiero que entienda algo. Es que Jesús lo que hizo, para entender lo que pasó en la cruz de Calvario, le voy a dar un ejemplo. Jesús lo que hizo fue comprar esa deuda. Supóngase que usted debe $1.000.000 en el banco. Usted como persona, no es empresa, usted. Y usted no lo puede pagar. Y viene una persona y le paga por usted al banco. Él puede comprar la deuda. O viene otro banco, compra ese banco. Usted entonces ¿a quién le debe? ¿Al antiguo banco o al nuevo? Al nuevo. Porque él ahora es el acreedor. Él ahora es el que es dueño de toda la deuda. Pero quiero que entienda algo. Cuando Jesús con su muerte, con su sangre derramada, le paga a la ley lo que había que pagarle, que era la sangre de un justo, en ese momento la ley estaba satisfecha ya. La ley quedó pagada, ya quedó cumplida la ley, se cumplió la ley. Digan conmigo, se cumplió la ley. Una vez pagada la deuda, ¿es lógico que usted vuelva a intentar a pagarla? No, ya usted canceló la deuda quedó cancelada con la ley. Pero, por eso dijo Jesús, cuando Él murió y resucitó, todo el juicio que la ley hacía, hoy le pasó a Él. Él pagó con su sangre a la ley. Amén. ¿A quién le quedó el juicio entonces de todas las naciones? ¿A la ley? No, a Jesús. Por eso es que Él dijo, todo aquel que en Él cree, no se pierde, mas tiene. Pero aquel que no cree, ¿qué dijo Jesús? Se condenó ya ¿a quién? A sí mismo, dice. Porque ahora el juez ya no es la ley. La ley ya quedó cumplida en ese sentido. ¿Quién es el juez ahora? Jesús. Ya no se trata de cumplir la ley para salvarse, se trata de creer en Él para salvarse. Entonces quiero que entendamos algo. Precisamente por eso el Padre se complació en quebrantar al Hijo, no por el dolor, es por lo que logró. Porque a través de ese sacrificio expiatorio de Dios, Él logró ver su descendencia. Como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice así: Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál fue uno de los deseos de Dios siempre? Dice, Dios nuestro Salvador, el cual ¿qué? Desea. ¿Cuál es uno de los deseos de nuestro Señor Jesucristo? Que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Por eso Él murió. Y por eso al Padre le causó placer quebrantar a su Hijo, no por el dolor, sino por esto, por la salvación de su descendencia. Es en la cruz en donde su deseo quedó cumplido. Es en la cruz donde este deseo se cumple. Una vez más, Isaías 53:10 entonces dice: Plugo al Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor triunfará en su mano. Y la voluntad del Señor triunfará en su mano. Y eso es lo que le causó placer al Padre. Y en segundo lugar, ¿por qué dice la Escritura que plugo al Señor quebrantar a Jesús y someterlo a padecimiento? Porque precisamente como Jesús, oiga bien, no fue obligado a morir. El Padre le dice, tienes que morir, pero como el Hijo ama al Padre, el Hijo es ¿qué? Obediente. ¿Por qué al Padre le complació la muerte de Jesús? Porque Jesús estaba amando al Padre, obedeciéndolo. Quiero que entendamos algo. El sufrimiento de Jesús en la cruz, ¿sabe qué demostró? El profundo amor que tiene el Hijo por el Padre. Como cuando Isaac le dijo a Abraham, quiero que oiga esto, la Biblia no da detalle de esto, pero la Biblia no dice que Isaac se quejó con él. ¿Usted se imagina esa escena en donde Abraham le dijo a Isaac, hijo, te tengo que matar por orden de Dios? ¿Usted se imagina que Isaac hubiera sido un gran rebelde? Bueno, ¿y vos qué se te ocurre? Yo a vos, entonces a vos te voy a matar. Démosle pues, démosle. Si creo que es que Isaac estaba joven. Él no era un niñito de 9 años. Era un joven.
Pues démosle, pues, atrévete a tocarme, pues, viejito, a ver si puedes. El hijo ama tanto al padre que le dijo: ok, padre, si Dios te lo ha dicho, yo creo en ti, mátame. Eso fue lo que pasó con Jesús. El hijo ama tanto al padre que le obedece. Y si algo le complació al padre es ver el profundo amor de su hijo por él. Jesús no fue obligado, él obedeció voluntariamente. El hijo voluntariamente tomó sobre sí mismo el sufrimiento para pagarle a la ley la paga del pecado. Tenemos que entender que en cada pisada que Jesús iba haciendo cargando la cruz, él decía, de alguna manera, estoy hablando figurativamente, la gloria de mi Padre es más importante que el sufrimiento. Porque el hijo ama al Padre, con gusto sufrió la cruz por obedecerlo a él. ¿Me doy a entender, mi familia? Siempre a Jesús le importó la gloria de su Padre. Por eso es que en Juan capítulo 17 Jesús le dice: Padre, he glorificado ¿qué? Tu nombre aquí en la tierra. Esa era la misión de Jesús. Jesús ama tanto al Padre que le obedeció, y lo que hizo fue glorificar el nombre de Dios en la tierra. Por eso dice la Escritura que la voluntad del Padre triunfó en las manos de Jesús. Porque el Hijo ama al Padre, el Hijo es obediente, y por eso el Padre dijo, cuando Jesús ya estaba en la tierra, 2 veces está registrado en la Escritura que el Padre dijo acerca del Hijo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Porque él fue obediente. ¿Qué padre no se siente complacido cuando un hijo lo obedece? No hay muestra más grande de amor de un hijo a un padre que la obediencia. Así que, por estas 2 razones, es que dice la Escritura que el Padre se complació en quebrantar al Hijo. Precisamente por el profundo amor que el Hijo le demostró por medio de la obediencia, y por todo lo que Dios logró con la muerte de Jesucristo aquí en la tierra, en esa cruz. Pero quiero entonces, hoy que entendemos esto, quiero responder una pregunta muy sencilla. ¿Qué aprendemos nosotros acerca de todo esto? ¿Qué podemos aprender para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ante este hecho tan hermoso de que Dios quebrantó y le plugo quebrantar a su Hijo? Hay 3 cosas que en este día, al salir de este culto, tenemos que entender. Número 1, que nuestra complacencia debe de estar también ¿en quién? En Cristo Jesús. Entendamos algo. Si a Dios siendo Dios, si Él siendo Dios, que no necesita nada, porque Él es Dios, amén, ¿acaso Dios necesita algo? No, Él es Dios. Entonces bien, si Dios siendo Dios se complació en quebrantar a su Hijo para ofrecer salvación al mundo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nuestra complacencia puede estar fuera de Jesús? En otras palabras, si Dios siendo Dios se complació en quebrantar a su Hijo en una cruz, ¿acaso usted se va a complacer en Jesús o intentará complacer su vida en otra cosa fuera de Jesús? Entendiendo que Dios se complace en Jesús. Si Dios se complace en Jesús, si algo usted tiene que entender ahora, que su complacencia en su vida tiene que estar también en Él, porque usted no es Dios. Y si Dios siendo Dios está en Jesús, ahora imagínense cuánto nosotros necesitamos realmente a Jesús. ¿Me voy a entender, mi familia? Es decir, yo le pido a usted que se analice hoy, esta mañana. Analícese. ¿Usted está rechazando a Jesús en su vida como Dios Salvador? No siga confiando en sus buenas obras para salvación. Usted necesita a Jesús. Usted va a encontrar su complacencia solamente en Jesús. Jesús es Dios Salvador. Usted no se va a salvar haciendo buenas obras. Usted no se va a salvar cumpliendo ciertos ritos religiosos. Usted no se va a salvar cumpliendo ciertas ceremonias llamadas sacramentos. La única manera que Dios determinó para salvación de los hombres es creer que Jesús, verdaderamente Él es Dios y Dios Salvador. Por lo tanto, no lo rechace. No lo rechace a Jesús. Crea que Jesús es Dios. Usted necesita a Jesús. Si Dios se complace en Jesús, ¿qué le hace pensar
que usted no lo debe de hacer cuando usted no es Dios. En segundo lugar, ¿qué hemos de aprender nosotros entendiendo este hermoso versículo de Isaías 53:10? En segundo lugar, tenemos que aprender que debemos de agradar a Dios en todo. Quiero que entendamos esto. Si Jesús, siendo Dios, porque Él es Dios, amén, Jesús es Dios, amén. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Si Jesús, siendo Dios, obedeció a su Padre, siendo Dios, Él siendo Dios, obedeció a su Padre, ofreciéndose obviamente como sacrificio expiatorio para salvación, ¿qué le hace pensar a usted y a mí que nosotros no podemos o no debemos de obedecer a nuestro Dios? Si Jesús mismo lo hizo. Miren, hermanos, yo le voy a recordar a usted, aquí está René Ferrufino y otros más que tienen bastantes años en la iglesia, y ellos no me pueden dejar mentir en este punto. Yo bien recuerdo una enseñanza del primer pastor que hubo en esta iglesia, un colombiano. Este señor dijo un día algo espeluznante, y para mí fue de las sentencias que él mismo iba abonando sobre su propia vida. Él públicamente dijo: si hay un tema que yo odio, dijo, de la escritura, es la obediencia, dijo, siendo pastor. Si hay un tema de la Biblia que yo odio y por eso no lo predico, es la obediencia, dijo. Ese día yo me recuerdo que al final del culto varios nos acercamos y le dijimos: qué malo que tú dijiste, que es totalmente incorrecto, arrepiéntete de eso. ¿Saben por qué? Porque incluso Dios dice en su palabra en el primer libro de Samuel, más que el sacrificio expiatorio, ¿qué es lo que a Dios le agrada? La obediencia. Y él dijo que él la odiaba. ¿Sabe por qué le digo esto? Si algo nosotros vemos en este Isaías 53:10 es que a Dios le complace el ¿qué? La obediencia de sus hijos. Y si algo usted tiene que entender es que usted ha sido salvado para agradar en todo a Dios. La Biblia lo dice. Hay una cantidad de versículos en el Nuevo Testamento que dice que tenemos que agradarle a Dios. Ahora, quiero aclarar algo, porque hay algunos que se creen teólogos y dicen: es que lo que pasa es que nosotros ya le agradamos a Dios. Sí, posicionalmente, pero tú pecas todos los días. Pregúntale a Dios si tu pecado le complace a Él. Tú tienes que complacer a Dios en tu vida práctica cristiana, todos los días. Posicionalmente tú le agradas en el sentido que tú eres hijo, pero aún mis hijos, muchas acciones de ellos a mí no me gustan, aunque yo los amo a ellos. ¿Cuántos papás hay acá? ¿Cuántos padres odian a sus hijos? Mantengan la mano levantada. ¿Todos los aman a sus hijos? Ahora, ¿a ustedes les agrada todo lo que sus hijos hacen algunas veces? ¿A ustedes les agrada la desobediencia de sus hijos? Entonces, quiero que entienda que todo hijo siempre busca agradecer a su padre. Todos los hijos. Si algo nosotros aprendemos es que si Jesús en la tierra, Él siendo Dios, Él sí siendo justo, Él siendo perfecto, Él ya siendo agradable a su Padre, buscó agradarlo en todo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y yo le pido a usted que se pregunte lo siguiente: ¿acaso su vida hasta el día de ahora, hoy domingo, qué fecha? 29, ¿verdad? 29. Al día domingo 29 de marzo de 2015, pregúntese, ¿su vida deleita a Dios? El estilo de vida con que usted vino a esta iglesia hoy, esta semana, ¿usted deleitó a Dios? Cuando usted estuvo frente al computador en internet, lo que usted vio, lo que usted hizo con su computadora, ¿deleitó a Dios? ¿Dios se deleitó en usted viéndolo? ¿Ocupar el internet y la computadora? Cuando usted estuvo en su trabajo esta semana, ¿Dios se deleitó verlo a usted trabajar como un hijo de Él? ¿Usted pudo enorgullecer a Dios con su vida esta semana? En sus decisiones durante este último mes, ¿usted ha agradado a su Padre, el cual envió a su Hijo a morir por usted? Es que Pablo dice que hemos de agradar a Dios en
todo. Y todo es todo. Todo es todo. En su trato con su esposa. La forma en que usted trató a su esposa, ¿realmente le es agradable a Dios? La forma en que usted trata a su esposo, ¿le es agradable a Dios? Piense, la clase de vida que usted tiene o pretende vivir, ¿deleita a Dios? Cuando usted está solo, en su soledad, ¿usted deleita a Dios? En sus viajes, cuando nadie lo ve, con sus amigos, en su relación con ellos, en lo que usted platica, en lo que usted oye, ¿su caminar diario complace a Dios? Porque si algo podemos aprender es que Dios se complace en la obediencia de sus hijos. Y dice la Escritura que precisamente nosotros fuimos salvados por Dios para hacerle agradables en todo a Él. Hay más de 4 versículos, yo se los enseñé a los niños, a los jóvenes del convivio de la Academia Cristiana Internacional este viernes. Más de 4 versículos dichos por Pablo, incluyendo aquel que dice que debemos de buscar y perseverar en agradar a Dios en todo, porque dice, todos vamos a enfrentar el tribunal ¿de quién? De Cristo, y a cada uno le va a ser pagado conforme a lo bueno, dice, o malo que hizo. Muchos memorizan este versículo, pero lea el anterior. ¿Sabe lo que dice el anterior? Que por eso tenemos que andarle agradando a Dios en todo, por ese tribunal que vamos a enfrentar. ¿Su vida le es agradable a Dios? El uso de su dinero, ¿Dios se deleita en el uso de su dinero? ¿Cómo usted lo usa? Su finanza, sus ahorros, ¿Dios se deleita en ellos? Mire, no venga a ser tacaño con Dios. No venga a pensar de que a Dios no le interesa su dinero. A Dios le interesa todo lo que usted tiene, toda su vida, porque todo es de Él. Amén. Si algo podemos aprender de Isaías 53, es que los hijos que aman a Dios lo obedecen ¿en qué? En todo. Jesús dijo, el que me ama, solo el que lo ama, mis palabras guardará. Y lo tercero que podemos aprender de esta hermosa porción de la Escritura de Isaías 53 es que no podemos menospreciar la disciplina de Dios cuando estamos siendo disciplinados. No la menosprecie. No la menosprecie. No menosprecie la disciplina de Dios cuando usted está en quebrantamiento de parte de Dios. No la menosprecie. Dios nos enseña a través de Isaías 53, Dios nos enseña y nos muestra que Él mismo se encarga de ser nuestro maestro y de enseñarnos cosas profundas de la Escritura, que Él nos enseña a obedecerle a Él por medio del padecimiento. Quiero que entendamos algo. En el punto anterior dijimos que Dios se complace con la obediencia de ¿quiénes? Iglesia, Dios se complace con la obediencia de ¿quiénes? De sus hijos. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios nos enseña obediencia? ¿A través del qué? Del padecimiento. Digan conmigo, yo necesito, digan conmigo, y yo debo obediencia a Dios. Pero Dios me enseña a obedecerle a través del padecimiento. ¿Entiende usted? La Biblia nos enseña, a través de Jesús lo podemos ver, que la manera en que Dios nos enseña a obedecerle cuando somos desobedientes, pero somos hijos, Él nos quebranta por eso. La razón por la cual Dios nos disciplina y nos quebranta es porque somos hijos y porque quiere enseñarnos a que seamos ¿qué? Niños ¿qué? Obedientes. ¿Usted por qué disciplina a sus hijos? ¿Porque los odia? ¿Cuántos papás disciplinan a sus hijos porque los odian? Levanta la mano de papá que odia a su hijo y por eso lo castiga. Nadie. Si no le llevamos preso ahorita. No. Fíjese bien. ¿Cuántos papás disciplinan a sus hijos pero porque los aman a ellos? Amén. Entonces quiero que entendamos que nosotros, si algo vemos en Isaías 53, que nosotros no podemos menospreciar la disciplina de Dios cuando somos disciplinados por Él, porque Dios nos enseña precisamente obediencia a través de ese padecimiento. Hebreos 5 del 8 al 9 lo dice claramente, dice así la Escritura.
Y aunque era hijo, hablando de Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahí está. Sigue. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Quiero que entendamos algo. Voy a leer el versículo y lo explico. Dice, y aunque Jesús era hijo, por lo que padeció, ¿qué fue lo que él aprendió? Ahora, es que quiero que entienda algo. Jesús tuvo que crecer. ¿Él nació siendo adulto? ¿Salió de María siendo un adulto ya, 30 años? Hola mamá, ¿qué tal? No. Él nació siendo un ¿qué? Un bebé, ser humano. Él tuvo que aprender ¿a qué? A obedecer a sus padres. Él tuvo que aprender a obedecer a Dios. Claro. Por eso dice la Escritura que el niño crecía ¿en qué? En sabiduría, en estatura y en virtud hacia Dios. Claro. Entonces él aprendió la obediencia por medio del padecimiento. Por lo que padeció, aunque él era Dios, por lo que padeció, ¿qué fue lo que aprendió Jesús? La obediencia. Y si él siendo Dios en cuerpo humano tuvo que aprender la obediencia a puro palo, ¿cuánto más nosotros que no somos Dios y que sí somos rebeldes? ¿Entendemos, mi familia? Y por eso dice luego el versículo 9. Presta atención qué interesante dice el versículo 9. Y habiendo sido ¿qué? Vino a ser ¿qué? Autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Pastor, ¿acaso Jesús era imperfecto? Porque dice que él fue perfeccionado. No. La palabra perfección, ¿sabe qué significa? Madurez. Él fue maduro. Claro, cuando alguien es niño de 3 años, ¿es inmaduro o es maduro? Inmaduro. Todo el tiempo lo que quiere es él. La atención es sobre él. Si él quiere comer, él va a llorar para comer. Son inmaduros. Es como cuando algunos adultos lloran todo el tiempo porque los pellizcaron, inmaduros. Entonces entendamos algo. Mire, Jesús, dice la Escritura, lo que está diciendo es que Jesús tuvo que crecer en sabiduría, estatura y virtud. Es decir, él tuvo que madurar. Diga conmigo, madurar. Para así cumplir el propósito de Dios. Amén, mi familia. Y es igual con nosotros. La razón por la cual Dios nos quebranta en el transcurso de nuestra vida cristiana, Él no lo hace porque Dios se complace en el dolor de nosotros. Dios no es un Dios sádico. Él no se complace en el dolor de nosotros. Dios se complace en lo que Él está logrando a través del quebrantamiento que Él manda sobre nuestra vida. Él nos está perfeccionando. Él nos está madurando. ¿Sabe para qué? Para que cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha salvado y nos ha dejado en esta tierra. ¿Me doy a entender, mi familia? Por eso es que usted tiene que aprender que en tiempos de quebrantamiento usted debe soportar la prueba. Usted está en quebrantamiento ahora, que vino a la iglesia. En esta semana ha sido quebrantado, en este último mes, en estos últimos años ha estado en disciplina de Dios. ¿Usted siente que no sale de las cosas que está sufriendo de hace algunos años? Gócese, alégrese, soporte el quebrantamiento de Dios, sopórtelo. Porque dice la Escritura que muy pronto su justicia, la justicia de Dios en usted, amanecerá como la luz de la aurora. Y Dios va a ser glorificado en usted por toda esa etapa de quebrantamiento que Él trajo sobre su vida. Porque lo ama a usted. Es que Proverbios 4, el 13 al 18 dice lo siguiente, presta atención. Aférrate a la corrección, no la abandones, guárdala, porque ella es tu vida. No entres por el camino del impío, ni vayas por la senda de los malos. Esquívalo, no pases por él, desvíate de él, pasa de largo. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso comienza diciendo, aférrate a la corrección, no la abandones, guarda la corrección. Por eso dice la Escritura, ¿a quién Dios disciplina? ¿A los hijos o a los bastardos? A los hijos. ¿Usted a quién disciplina? ¿A sus hijos o a los hijos de sus vecinos? A sus hijos. Quiero que entendamos algo. Dios nos dice, aférrate a la corrección, no la abandones, guarda el quebrantamiento, porque ello es tu vida. Porque el quebrantamiento te aleja de la maldad. Cuando seas quebrantado, dice, no entres por el camino del impío. No te enojes con Dios y diga, pues me voy a perder porque Dios nunca me hace lo que yo quiero. No entres en ese camino, no entres. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la vida de los justos es como la luz de la aurora, que poco ha
poco va en ¿qué? En aumento. Tú ves oscuro, pero de repente, cuando menos lo notas, comienza a salir el sol y hay esperanza. Y si te permaneces fiel en el camino del Señor, esa luz de esperanza que tú ves se va a convertir en la luz del mediodía y toda tu vida va a glorificar a Dios en gozo para siempre. Soporta las aflicciones cuando vengan a tu vida. Sopórtalas. El día de ayer una persona me dijo, una hermana de la iglesia, estuvimos hablando por teléfono y me dijo, porque sí, mire, ella es una persona que ha estado viviendo una situación realmente que es digna de ser analizada por varios años. Y me decía, mire pastor, yo me siento mal, me dijo, porque me entristezco. Yo sé que es la voluntad de Dios, pero yo veo que hay otras personas que tienen una vida pero mala, pastor. Y viera cómo están prosperando. Prosperan en sus negocios, casi son reyes Midas, pues lo que ponen, lo que tocan es oro. Y son personas que, mire, tienen una vida diferente. Y yo que trato de servir al Señor y trato de hacer esto, tengo ya varios tiempo así, pastor. Tengo varios tiempo. Y entonces vino ella y me dijo, pastor, yo no entiendo, me dice, porque hace poco vi una persona que tiene una vida completamente contraria a Dios y todo le va bien. Y yo, mire, y me dijo esto, lo que yo toco lo arruino, me dijo. Lo que yo pongo, nada me sale bien. Y yo le dije por teléfono que su sentimiento es normal. Somos seres humanos, amén. Amén. Claro, si no miremos los salmos fueron escritos por el dolor del corazón de un salmista, que él se desahogaba con Dios. Y hay un salmo que así dice, que el salmista llega a decir, mira a aquel impío que le va mejor que a mí, cuando yo soy tu hijo. ¿Cuántos alguna vez han sentido así en su vida? Levanten la mano, los que han sentido así como esa ponzoña, ¿verdad? De que usted está tratando de vivir para Dios, las cosas le van mal, y aquel que le vale Dios, todo le va bien. ¿Cuántos han visto eso en su vida? Ok, es muy normal, pero presta atención a lo que le dije. Y le digo, mire, ahora quiero que entienda, le digo, hermana, que es normal que usted lo sienta, pero lo que usted debe de considerar es que precisamente la paga de Dios por el pecado de ellos es eso que usted ve, más prosperidad. Oiga, vea para acá. ¿Cómo me dijo? Sí. Usted tiene que entender que cuando Dios quiere endurecer el corazón de alguien, le da más de lo que esa persona adora, para que no crean en Él. Parte del castigo de Dios sobre un impío es endurecer su propio corazón. Si el impío, su Dios es el dinero, ¿sabe lo que hace Dios? Darle más ¿qué? Más dinero. Claro. Es lo que hizo con Faraón y con otros más en la Biblia. Al que él quiere endurecer, ¿qué dice la Biblia? Él endurece. Entonces yo le digo esto, entienda algo. Dios lo que le está diciendo a usted, si la ha tenido en disciplina todos estos años, es que Dios la ama. Alégrese de que usted es hija. Y entienda que la otra persona que usted ha visto no es ni hijo ni hija, es impío. Porque Dios solo disciplina a sus hijos. Al que no es su hijo no lo disciplina, lo deja, está bueno. ¿Quieres más pisto? Ahí te va más pisto. ¿Quieres más mujeres? ¿Quieres hombres? Vaya, pues vete la tanatada de hombre, va. ¿Quieres sexo? Está bueno, fácil, en 2 minutos vas a conseguir, está bueno, dale, perdete. Porque al final, como no son hijos, Dios no va a permitir que ellos, no es que no va a permitir, Dios va a endurecer sus corazones para que no crean. Mire, para los que me están viendo así medio raro, le voy a dar un ejemplo bíblico, en donde Jesús lo dice literalmente, que Él da parábolas y dio parábolas para que los impíos, escuchándolas, no se convirtieran, dice, porque no eran llamados a ser hijos. Dice, lo dice Mateo capítulo 13, leámoslo bien, del 10 al 16, léelo, dice así. Y acercándose a los discípulos, le dijeron: oiga la pregunta a los discípulos: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo... Ok, antes vamos a parafrasearlo. Señor Jesús, ¿y por qué le das tanto pisto al impío y a mí no, que soy tu hijo? Señor, ¿y por qué nos hablas en parábolas? Señor, ¿y por qué yo sufro enfermedades y aquel que anda todo loco no?
Viene la respuesta de Jesús. Él respondiendo dijo: porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Por esto les hablo en parábolas. ¿Por qué? Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Entonces, porque han cerrado sus ojos a Dios, Dios les habla en parábolas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios evitó hablando en parábolas? No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Entiende usted? No sea que eso pase, pero eso les habla en parábolas. Porque ellos han cerrado su corazón. Más voy a endurecer el corazón de ellos. ¿Cómo? Hablándoles en parábolas. Para que no entiendan fácilmente. Y así delante de mi Padre no van a tener la excusa. No, es que yo no vi. No, es que yo no escuché. No, si escuchaste la parábola. Sí, pero no la entendí. Claro, no la entendiste porque tu corazón era malo. ¿Me doy a entender, mi familia? Jesús está diciendo que la razón por la cual Él habló en parábolas era para que los impíos no se convirtieran. Y a la vez para que no tuvieran excusa de decir: no, yo no escuché la palabra. No, sí la escuchaste. Que no la entendiste otra cosa, pero sí la escuchaste. Y por eso, ¿qué le dice entonces Jesús a sus discípulos? ¿Qué les dice? Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados entonces los que son disciplinados por Dios, que están en esta iglesia, porque significa que ustedes sí son hijos de Dios. Dios nunca va a disciplinar a un impío como tal. Para eso es el lago de fuego. Es el castigo que eterno. Dios sí castiga a las naciones. Él tiene el derecho de hacerlo, pero lo hace por los hijos. Porque por lo que padecemos, ¿qué aprendemos? A obedecer, hombre. Y no es, ¿quiénes son los que vienen a la iglesia? ¿Los sanos o los enfermos? Ah, pues, por eso usted está aquí. Tanto palo que Dios le da, mire. Así se requiere mantenerlo tranquilito aquí, mire. ¿Entiende usted? Pero el impío, ¿dónde está? Chupando, viendo la selecta allá en la playa. Allá está el impío, chupando. Feliz, claro. Esa felicidad es momentánea, pero su sufrimiento va a ser eterno. Mientras que su sacrificio personal es momentáneo y su gozo va a ser eterno. ¿Dónde está el negocio entonces? ¿En la tierra o en el cielo? Los que son hijos son disciplinados. Los que no son hijos no son disciplinados. Dios los deja. Está bueno, más pisto, está bueno. No se sienta celoso por ello. Por eso dice Hebreos capítulo 12 del 5 al 8 lo siguiente: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla, diciendo: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendidos por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Pastor, ¿y por qué esas personas que te están ofendiendo a Dios viven así? Porque son bastardos. Son bastardos, así como tú no disciplinas al hijo de tu vecina, sino a tus hijos porque lo quieres ver un hombre de bien. Así es Dios. Él solo disciplina a sus hijos. Probablemente tú amas el dinero, probablemente tú amas algo fuera de Dios, como tal vez el sexo. Tal vez tú eres indisciplinado en muchas cosas. Pues Dios te va a enseñar a obedecer porque eres hijo a palo, pero te va a enseñar. ¿Y sabes para qué? Para que el día que tú partas en esta tierra puedas decir como dice la Biblia acerca de David, que David durmió no sin antes servir el propósito de Dios a toda su generación. Dios quiere que tú cumplas tu propósito en esta generación. Y si eres hijo, Él te va a disciplinar en amor por amor y para la gloria de Él. Y por eso sigue diciendo y termina diciendo entonces esta porción lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Claro, si a quien le gusta ser quebrantado. Sigue. Pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Digan conmigo: no debo de tener en poco la disciplina de mi Señor.
No debo de desmayar cuando sea reprendido por Él. Debo de permanecer bajo la disciplina de Dios. Digan conmigo, ¿para qué? Para disfrutar muy pronto el fruto apacible de justicia, una vida justa y agradable a Dios. ¿Cuántos quieren vivir esa vida agradable a nuestro Dios? Amén. Así que por eso es que el Padre le complació quebrantar a su Hijo. ¿Por qué? Por lo que Él logró. Aprendamos de ello para la gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar.